Hola y bienvenidos al video de la semana número 16. En esta ocasión trabajaremos con el sensor DHT11. Este sensor básicamente lo que nos permite hacer es medir dos variables ambientales. Nos permite medir la temperatura y la humedad relativa del ambiente. La temperatura, por supuesto, nos va a indicar qué tan frío o caliente, ¿cierto? Se podría decir que está el ambiente y la va a expresar principalmente en grados Celsius. Y la humedad relativa, también este sensor nos la va a indicar a través de la cantidad de vapor de agua presente en el aire respecto a la cantidad máxima que podría contener a esa temperatura. Y se va a expresar como un porcentaje. En cuanto a las conexiones, nuestro módulo simplemente tiene tres conexiones. Son similares a las con las que hemos trabajado anteriormente. Tenemos que identificar el VCC, GND y la data que se va a conectar a nuestro pin 0 en nuestra shell de la microbit, por supuesto. Para poder utilizar y comunicarnos a través de nuestra microbit, ¿cierto? Nosotros nos vamos a ir a la parte de extensiones y vamos a escribir el nombre del sensor, el DHT11. Le damos a buscar y yo ya lo tengo instalado. Va a ser este primero. Se cliquea y se instala. Bueno, para esta primera actividad lo que queremos hacer es simplemente leer los datos a través de este sensor. Para ello simplemente usamos nuestro bloque de Forever, ¿cierto? Y luego nos obtenemos el siguiente bloque. Lo que hacemos acá es que básicamente extraemos los datos del pin 0, ¿cierto? Y lo que hace este bloque es solicitar al sensor que realice una medición. Y le vamos a indicar que estamos utilizando, por supuesto, un sensor de HT11 y, como mencionaba, conectado al pin 0. Luego simplemente lo que queremos hacer es mostrar la información que se está extrayendo a través de este bloque, ¿cierto? A través de un bloque que ya hemos ocupado, que básicamente sería el de mostrar el número a través de la pantalla LED de la microbit, añadiendo también el bloque que nos va a permitir leer estos números. Y le damos acá a humedad. Y con este bloque ya estaríamos leyendo la humedad, la temperatura, perdón, en el instante. Y si recordamos, sabemos que nuestro sensor DHT11, perdón, también puede medir humedad, ¿cierto? Así que simplemente sería cambiar acá el valor a leer y lo cambiamos a humedad y podremos medir la humedad relativa del ambiente. Como un pequeño desafío, también me gustaría que puedan agregar algún tipo de indicador, ¿saben? Tipo que la humedad como se mide en porcentaje, ¿cierto? Podríamos agregar este bloque que simplemente nos va a decir que después de mostrar el número se muestre un string, una letra, ¿cierto? Que en este caso correspondría a un porcentaje, ¿cierto? Y podríamos hacer lo mismo para la temperatura, que temperatura en vez de porcentaje se mide en Celsius, ¿cierto? Con la respectiva letra. Bueno, para esta segunda actividad vamos a mejorar la actividad 1, ¿cierto? Ahora vamos a hacer que nuestra microbit, en vez de mostrar una información A o una información B, ¿cierto? Que tendríamos que estar cambiando entre temperatura, humedad, es que la muestre continuamente. Y a través de haciendo una pequeña interfaz con los botones, pueda hacer que alterne entre uno o otro valor. Para ello, simplemente lo que tendríamos que hacer es, al igual que otros ejemplos anteriores, sería crear una variable, ¿cierto? Ya que necesitamos almacenar ese valor instantáneo, ese valor actual, ¿cierto? Yo creé las variables llamadas humedad y temperatura, por supuesto. Y bueno, por supuesto tendríamos nuestro bloque para siempre, en el cual simplemente vamos a estar leyendo y vamos a estar guardando esta información dentro de las variables, ¿cierto? Continuamente, tanto la variable como de temperatura o de humedad. Y luego ya cuando tengamos nuestras respectivas acciones, ¿cierto? Por ejemplo, con el botón A, simplemente lo que queremos hacer es que al presionar nuestro botón A se llame al evento, en este caso la temperatura, ¿cierto?
Para ello, simplemente cuando se presiona el botón A, va a comenzar mostrando una T que va a ser como referencia hacia una temperatura. Va a mostrar el valor guardado en el bloque cierto de la respectiva temperatura. Y luego va a mostrar el C respectivo que simplemente va a ser el Celsius, ¿cierto? Caso análogo va a ser parecido con el botón B, pero en vez de temperatura va a ser con la H de humedad, ¿cierto? Como un mini desafío que se podría incorporar en esta parte sería que al momento de nosotros realizar una conexión al presionar el botón A y B, ¿cierto? Simultáneamente, la microbit debe mostrar primero la temperatura y después la humedad, ¿saben? Como un dato seguido. Es decir, de que muestre primero la temperatura y después la humedad. Bueno, para esta actividad número 3 vamos a pasar de mostrar datos a hacer algo con estos datos, ¿cierto? Hacer que nuestra microbit pueda interpretar estos datos de temperatura y humedad y tomar una decisión. La idea principal de esta actividad sería poder, por ejemplo, clasificar tres tipos de ambientes o tres tipos de estados, ¿cierto? Vamos a decir aquí a una temperatura menor de 18 grados va a estar helado, frío, ¿cierto? Entre una temperatura entre 18 y 25 grados va a estar una temperatura normal, ¿cierto? Y sobre los 25 grados va a ser una temperatura ya de calor, ¿cierto? Esa es la actividad que hay que desarrollar en esta parte. Para comenzar, ¿cierto? Nosotros sabemos que sabemos ya medir temperatura y humedad a través de este sensor y guardar estos valores en variables, ¿cierto? Ahora lo que queremos es que, como mencionaba, es simplemente poder analizar esta medición y tomar una decisión. Lo primero, por supuesto, sería, ¿cierto? Extraer los datos de lectura del DHT11, ¿cierto? Y guardarlos en las variables, ¿cierto? Básicamente se están leyendo continuamente los valores y se van a guardar en la parte de las variables que hemos creado anteriormente, ¿cierto? Como temperatura y humedad. Bueno, pero en resumen nos quedaría el siguiente bloque básico, ¿cierto? Que básicamente nos va a estar diciendo continuamente. La temperatura es menor a 18, sí. Si es así, muestra el calor de frío. Si no, ¿cierto? Se va hacia el siguiente bloque, que sería que si la temperatura es menor a 25, si me dice que sí, ¿cierto? Todo va a estar bien, perfecto. Y si me dice que no, es decir, que está sobre los 25, ¿cierto? Nos va a decir que está en calor, ¿cierto? Básicamente así sería como visualmente cómo funcionaría estos bloques de condicionales, ¿cierto? Y por último también sería considerar el bloque de humedad, que si la humedad es mayor al 70%, estaría de nuevo en un estado de alerta. Como un mini desafío para esta actividad sería de que agreguen algún tipo de alerta visual, ¿cierto? Con los diferentes bloques que hemos interactuado con anteriormente. Una alarma también, ¿cierto? Ya que la microbit tiene un buzzer, ¿cierto? De sonido. O también podrían modificar el programa para agregar otro cuarto estado, ¿cierto? Que si la humedad supera el 80%, independientemente de la temperatura, pueda mostrar un estado de húmedo, ¿cierto? Bueno, en actividades anteriores hemos trabajado principalmente con la temperatura actual, ¿cierto? Ahora lo que queremos hacer es que nuestra microbit sea capaz de recordar cuál ha sido la temperatura más alta y más baja registrada sobre nuestro programa, ¿cierto? Como por poner un ejemplo, si medimos primero unos 18 grados y luego unos 20, después 17 y después otros 19, ¿sabes? Nuestra máxima debería ser los 20 grados y nuestra mínima 17. Así que básicamente esa es la actividad que vamos a realizar en esta parte. Primero, por supuesto, vamos a crear las variables. En este caso va a ser la temperatura, temperatura máxima, temperatura mínima, ¿cierto? Necesitamos que la temperatura almacene nuestra última medición válida, ¿cierto? La temperatura mínima va a almacenar el valor más bajo y la temperatura máxima va a almacenar el valor máximo. Iniciamos con una temperatura mínima máxima de menos 100 y mínima de 100, pues de esta manera la primera temperatura real que obtengamos podrá convertirse inmediatamente tanto en nuestra máxima como en nuestra mínima, respectivamente. Bueno, los sensores reales pueden ocasionalmente producir una lectura incorrecta. Por ello, lo que vamos a hacer va a ser poner un margen, el cual va a estar designado entre los valores dentro de este rango.
es decir, entre los 0 y los 50 grados como máximo, que son los valores de trabajo real de los sensores que estamos utilizando. Y bueno, luego tendrán que cumplirse la primera condicional, ¿cierto? Que lo primero que dice es que la temperatura tiene que ser mayor a 0 y que también la temperatura tiene que ser menor a 50, ¿cierto? Que tiene que estar trabajando dentro de este margen. Bueno, lo siguiente sería nuestro bloque if, ¿cierto? La pregunta acá sería básicamente que si nuestra temperatura actual es mayor a la temperatura máxima. Si la respuesta es sí, significa que encontramos nuestro nuevo máximo, ¿cierto? Y lo reemplazamos por la temperatura máxima actual, ¿cierto? Caso contrario, simplemente no pasa nada y se mantiene el valor. Luego aquí es básicamente lo mismo, solamente que funciona para la temperatura mínima, la misma pregunta, si la temperatura es menor a la temperatura mínima, si es así, entonces se actualiza que la temperatura mínima es la temperatura actual. Se guarda este mínimo y este máximo. Luego básicamente lo que tendríamos que hacer es utilizar nuestros botones. Con el botón A vamos a consultar la temperatura mínima registrada, con el B vamos a consultar la máxima y finalmente si presionamos A y B simultáneamente podremos consultar la temperatura actual. Bueno, para esta actividad número 5 vamos a hacer una pequeña comparación entre la microbit y el DHT11, ¿cierto? Porque como sabemos hasta ahora hemos utilizado el DHT11, ¿cierto? Para poder medir la temperatura ambiental. Pero sin embargo, como nosotros sabemos, nuestra microbit también puede entregarnos una medición de temperatura, ¿cierto? Entonces surge una pregunta. ¿Ambos sensores entregan exactamente el mismo resultado? ¿Por qué no ocupamos el sensor de temperatura de la microbit? Bueno, lo primero sería simplemente crear tres nuevas variables, ¿cierto? Va a ser una diferencia que va a ser la temperatura del DHT11 y la temperatura de la microbit, ¿cierto? Estas son nuestras tres variables. Lo primero que hacemos es, por supuesto, guardar los valores de nuestro sensor, ¿cierto? A través de las extensiones, ¿cierto? Lo guardamos en la variable de la temperatura del TH11 y también guardamos la temperatura del microbit, ¿cierto? A través de los valores de input, ¿cierto? Que acá está, la temperatura de la microbit. Y luego también hacemos la otra variable, o utilizamos la otra variable, que va a ser un operador lógico, ¿cierto? De la microbit ver menos la temperatura del sensor TH11, ¿cierto? Y lo guardamos y tenemos una pequeña pausa de 2 segundos. Básicamente lo que vamos a hacer acá es entregar una estimación de las temperaturas obtenidas, ¿cierto? A partir del sensor de temperatura interna de la microbit y del sensor de temperatura que estamos utilizando, el DHT11. Luego básicamente lo que tendremos que hacer es utilizar los distintos botones, ¿cierto? Las diferencias centradas del botón A para poder mostrar la temperatura actual que está percibiendo el sensor DHT11 y hacemos lo mismo con el botón B para mostrar la temperatura de la microbit. Perfecto. Y luego tendríamos a hacer una simple de suma, ¿cierto? O sea, mostrar el valor de diferencia, ¿cierto? Que va a estar guardándose continuamente, aplicando aplicando el valor de entrada de A más B. Bueno, para esta última actividad se necesita diseñar un clasificador ambiental. Esto lo haremos a través de todo lo aprendido durante el video, ¿cierto? Lo que haremos es básicamente leer y constantemente los valores otorgados por nuestro sensor y dependiendo de estos valores va a clasificar el ambiente en tres tipos de estados. Un estado que va a ser normal, uno que va a ser de advertencia y uno que va a ser crítico. Vamos a tener ciertas condiciones para cada ambiente, las veremos un poco más adelante. Para comenzar, ¿cierto? Este bloque ya no es familiar, ¿cierto? Básicamente lo que vamos a hacer para completar esta actividad es que en el primer bloque vamos a estar leyendo constantemente los valores de tanto de temperatura como de humedad y los vamos a almacenar en nuestra variable. Luego pasaremos al botón A, pero como se fijan, esta parte está incompleta porque es parte de la actividad que se necesita que ustedes complementen los bloques que están acá. En la primera parte de esta actividad, el primer desafío de acá va a ser simplemente que nosotros al presionar el botón A se pueda mostrar la temperatura actual, el cual está incompleto. De forma similar, nosotros al presionar el botón B, y esta sería la actividad número 2, se muestra la humedad, que también está incompleto.
Y luego para nuestro botón A más B, también incompleto, tenemos unos ciertos criterios. Se considera un criterio un estado normal cuando las condiciones estén dentro de estos rangos, ¿cierto? Vamos a tener un estado de advertencia cuando la temperatura supere los 25 grados o es importante la diferencia entre un I y un O cuando se habla de condiciones, porque afecta directamente a los bloques condicionales de if elf, ¿ya? Bueno, entonces tendremos un bloque de advertencia cuando la temperatura supere los 25 grados o la humedad supere el 70%. Y además también vamos a tener un bloque, un estado crítico cuando la temperatura supere los 28 grados y al mismo tiempo la humedad supere el 80%. Les dejé una estructura casi completa, casi armada, ¿cierto? Simplemente tendrían que ir completándolo con las condicionales y los bloques necesarios para terminar de completar este mini desafío. Algo importante también es que el orden acá se importa. Como si se fijan, la estructura, lo primero que se revisa es el estado crítico. Después se revisa el estado de advertencia. Si lo hiciéramos al revés, si hiciéramos advertencia primero, una condición crítica también podría cumplir la condición de advertencia y nunca llegaríamos a ese estado crítico. Así que se mantiene esta estructura de orden. Como les mencionaba, el código está incompleto, tienen que completarlo según las actividades anteriores, pero eso sería el video de la semana. Cualquier duda nos estamos viendo el sábado. Hasta luego, que estén muy bien.